Hola chicos, bueno, la segunda clase que corresponde a stroke hemorrágico, vamos a ver las siguientes slides, la clasificación, las definiciones y las imágenes. El accidente cerebrovascular hemorrágico se presenta cuando se rompe un vaso sanguíneo dentro del encéfalo y hay una hemorragia dentro de él. Esta hinchazón, por decirlo así, y el aumento de la presión a causa de la hemorragia dañan las células y el tejido del cerebro. El accidente cerebrovascular hemorrágico a menudo se produce a causa de la presión arterial alta, que es la causa más común. También hay otras causas como aneurisma, anomalías arteriovenosas, traumatismos en la cabeza y trastornos hemorrágicos. También es llamado ictus hemorrágico. Se clasifican lesiones intraaxiales y extraaxiales. Las más comunes son las extraaxiales y la diferencia es que las intraaxiales son en la localización central y las extraaxiales son de localización periférica. Las extraaxiales tenemos el hematoma extradural, el subdural, la hemorragia subaracnoidea y la lesión intraventricular, también llamada o lesiones intraparenquimatosas. Las lesiones intraaxiales pueden ser primarias y secundarias, y las primarias generalmente son a causa de la hipertensión. También debemos rescatar que la lesión intraaxial, una de las lesiones también que comúnmente vemos a causa de traumatismo, es el daño axonal difuso, que lo vamos a ver en breve. Antes de continuar tenemos que recordar anatómicamente las capas de las meninges. Desde afuera hacia adentro tenemos el cráneo, la dura madre que presenta una capa interna y otra capa externa. Perdón, esto está al revés. Esta es la capa externa afuera, la capa interna hacia adentro del cerebro. La capa aracnoides y la pía madre. Entre la capa aracnoides y la pía madre se encuentra el espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo y algunos vasos. El hematoma extradural o epidural es una colección hemorrágica localizada entre el cráneo y la dura madre. Siempre se presenta de una forma biconvexa, como un lente biconvexo, ya vamos a ver algunas imágenes, o como un lente, como una forma lenticular. Está casi en el 90% asociado a un trauma, a una fractura ósea, donde se lacera la arteria meningia media o un seno venoso y se acumula dicho contenido sanguíneo. El 90% de estos tipos de lesiones son unilaterales y supratentoriales. Como ustedes pueden ver en este gráfico, acá la lesión es traumática, se rompe la calota craneal, el hueso, lastima la arteria meningia, es la que empieza a sangrar y produce ese acúmulo de contenido hemático. A la tomografía computada en un corte axial ustedes pueden observar la característica de la lente biconvexa, una imagen hiperdensa, blanca, para que ustedes me entiendan esta imagen que se ve acá, señaladas con estas flechas amarillas, que corresponde a un hematoma epidural, un hematoma en el lóbulo parietal alto, casi alto, en el hemisferio cerebral izquierdo. Acá tenemos otra tomografía computada en un modo óseo, donde pueden ver si simplemente se grafica en la tomografía la calota craneal ósea, y en un módulo parenquimatoso, una ventana donde también se puede observar el parénquima, y la flecha roja como el círculo amarillo están marcando el trazo de fractura, con la consiguiente, en esta imagen, lesión sangrante de un hematoma epidural en un paciente joven por un accidente de moto. En cambio, el hematoma subdural es una localización, está entre la dura madre y la aracnoide, y su forma típica es de media luna. Suelen ser más extensos que los hematomas epidurales, pueden cruzar las suturas de la inserción de la dura madre. El 85% es unilateral, de un solo lado. Esto corresponde, este hematoma subdural, su fisiopatología, al desgarro de las venas de la corteza
de conexión. El 10 al 30% de estos hematomas es importante saber que pueden volver a sangrar, o sea, vamos a ver imágenes enseguida de lesiones que vuelven a sangrar cuando los hematomas se hacen crónicos y hay lesiones mixtas. Acá tenemos un hematoma subdural, lo que anteriormente habíamos descrito. Las flechas amarillas muestran una imagen en semiluna en el hemisferio cerebral derecho con desplazamiento de la línea media, y este hematoma presenta áreas con mayor densidad. Miren el gráfico, la tomografía, la imagen, donde hay imágenes laminares más oscuras, hipodensas, mezcladas con las imágenes hiperdensas. Esto corresponde a los cambios de densidades, a los coágulos y al resangrado. La línea que yo les he puesto acá es para que ustedes puedan observar cómo desplaza por compresión de estas estructuras la línea media del cerebro, obviamente pudiendo producir herniaciones dentro del encéfalo. Recuerden que cualquier lesión expansiva, tanto tumoral o sangrado, por compresión pueden desplazar dichas estructuras. Otra tomografía, esta es una tomografía axial donde ustedes pueden observar, acá hay un hematoma subdural crónico con una lesión hipodensa en el hemisferio cerebral izquierdo, pero también vamos a marcar con color esta superficie roja donde ustedes pueden observar con mayor densidad que corresponde al resangrado de la lesión. Y si tenemos un buen ojo, van a ver que el asterisco está marcando del hemisferio cerebral derecho una lesión hiperdensa que corresponde a un hematoma subdural agudo. En el gráfico muestra las flechas negras, las contusiones que se asocian, las contusiones cerebrales que se asocian a la compresión de dicho hematoma contralateral. Como dijimos también, el hematoma subdural mixto, pueden ver en la tomografía, en la imagen tomográfica, la lesión hipodensa con menor densidad, señalada con la cabeza o la punta de flecha, y las otras flechas donde está el círculo amarillo muestran un nivel fluido que corresponde a un resangrado. En el gráfico se lo puede observar también de una manera más clara, donde podemos ver un resangrado sobre una lesión crónica en un hematoma subdural que se le llama mixto. La hemorragia subaracnoidea corresponde a una hemorragia dentro de los espacios subaracnoideos, las cisternas y los surcos, y es una lesión que es muy bien documentada por tomografía computada. Debe diferenciarse de los orígenes de aneurisma. Recuerden que los aneurismas, cuando se rompen por aumento de la presión arterial, llega a su sangrado hasta los espacios subaracnoideos, las cisternas y surcos. La resonancia magnética puede visualizar con mayor facilidad los tiempos de evolución de esta hemorragia. Acá en el gráfico también podemos observar las contusiones cerebrales, donde marca la flecha, y las pequeñas hemorragias dentro de los surcos. En la tomografía computada, las flechas amarillas, en la tomografía superior, pueden observar que los surcos en la cisura de Silvio y los surcos periféricos presentan una hipodensidad, pero en los lóbulos frontales estos surcos se convierten hiperdensos, o sea, blancos, lo que corresponde a una hemorragia subaracnoidea. Y la flecha amarilla en la tomografía inferior pueden observar también cómo ha ingresado ese contenido hemático hacia las cisternas cerebrales, comprometiendo de forma bilateral el cerebro. La lesión axonal difusa es una de las lesiones que también la podemos observar. Recuerden que es una lesión intraaxial. Se produce por las fuerzas de cizallamiento, generalmente por fuertes traumatismos. Hay múltiples imágenes focales distribuidas al azar por la sustancia blanca. La sustancia blanca, recuerden que son los sectores axonales. Los más frecuentes afectados son la sustancia blanca
lobular en la unión de la sustancia blanca y sustancia gris, el cuerpo calloso y el margen dorsolateral del tronco superior del cerebro. Clásicamente, los pacientes con la lesión axonal difusa presentan pérdida de conocimiento desde el momento del impacto o el traumatismo. Acá, como pueden observar en el gráfico, lo que está marcado son las lesiones axonales en el cuerpo calloso y en el tronco superior del cerebro, y el mecanismo axonal o las fuerzas de cizallamiento donde alteran la sustancia blanca produciendo esos pequeños puntos que son las lesiones, como dice el título, la lesión axonal de la sustancia blanca. En la tomografía computada, que son estas dos imágenes, pueden ver señalada con la flecha amarilla un punto blanco a nivel del margen de la sustancia blanca y sustancia gris, en el lóbulo casi parietal derecho. En la resonancia magnética también se puede observar una imagen hiperintensa en la secuencia FLAIR que corresponde a la lesión axonal difusa. Recuerden que estos pacientes con estas pequeñas lesiones ya pierden el conocimiento y son de suma gravedad. En la difusión y en la secuencia FLAIR de resonancia pueden ver en el sistema posterior, a nivel del rodete posterior, una imagen hiperintensa, también localizada en el sector paraventricular derecho, cerca de los sectores subtalámicos, unas imágenes hiperintensas, puntiformes y laminares que corresponden al daño axonal difuso, que son muy bien también representadas a través de difusión y secuencia FLAIR de resonancia magnética. En cambio, las contusiones corticales afectan con mayor frecuencia los lóbulos temporales y frontales. En el gráfico pueden observar los de color rojo son las estructuras con mayor afección, y las líneas verdes son las que menor afección presentan en las contusiones corticales. Tienden a ser múltiples y generalmente son bilaterales, y hay una alteración severa de la conciencia. Acá tenemos que hacer la distinción con los hematomas intracerebrales por lesión de arterias o venas intraparenquimatosa. Esto es difícil de reconocer a veces la diferencia por el sangrado. Como pueden ver en las flechas amarillas, las flechas blancas en el gráfico pueden observar estas contusiones corticales, como también pequeños hematomas en la corteza, como lesiones de hemorragia subaranoidea. En la tomografía computada pueden ver una lesión hiperdensa que está englobada en el círculo amarillo, de márgenes pobremente definidos, acompañado de edema. Otras lesiones que generalmente se localizan en el otro hemisferio cerebral, como dijimos, bilaterales, debido a un fuerte traumatismo con pérdida de conocimiento. Estas imágenes son un sangrado intraparenquimatoso y cortical. En una imagen macroscópica pueden observar acá de un cerebro de un paciente que ha muerto las lesiones bifrontales de los lóbulos frontales, la hemorragia en el lóbulo temporal y las contusiones múltiples donde están denotadas las flechas con la hemorragia subaranoidea en la cisterna supracelular. Otra tomografía computada de otro paciente donde pueden ver que no hay desplazamiento de línea media, pero sí grandes imágenes de contusiones corticales hiperdensas, estas imágenes blancas que pueden observar en los dos lóbulos frontales, que se acompañan con una sutil imagen laminar hipodensa que puede corresponder a edema. Estas lesiones también se corresponden a un paciente con un fuerte traumatismo y que deben ser estudiadas de forma evolutiva. Para ir terminando, tenemos que recalcar, como dijimos anteriormente, que estas lesiones, tanto expansivas tumorales o lesiones hemorrágicas, pueden generar desplazamiento de estructuras en sentido contralateral y producir hernias subfalcial, transtentorial, del uncus temporal y de las amígdalas cerebelosas, como lo demuestra el gráfico. De manera de resumen, las hemorragias cerebrales, acá tienen el hematoma sudural de su forma de semiluna, el hematoma epidural de su lente biconvexa, la hemorragia subaranoidea, que muchas veces le hablamos como si fuera una manera de una araña,
y las hemorragias intracraneales, estas grandes hemorragias que ocupan generalmente el parénquima cerebral bilateral. El accidente cerebral, entonces los podemos dividir en un accidente cerebral hemorrágico e isquémico. El hemorrágico, conocido como derrame cerebral, representa el 15% únicamente, es el menos frecuente, y se clasifica en hemorragias subaranoideas, hemorragias intraparenquimatosas y lo que veníamos hablando anteriormente. Y la lesión isquémica, que es conocido como el infarto cerebral o el stroke cerebral, es el de mayor frecuencia y tienen distintas causas. Generalmente el isquémico es por una obstrucción al flujo sanguíneo, un coágulo, y obviamente el hemorrágico debido a la ruptura de una arteria del cerebro debido por el aumento de la presión arterial. Como conclusión debemos decir que el traumatismo del cráneo es una urgencia en neuroradiología. Se debe conocer los mecanismos del trauma y evaluar el estado neurológico del paciente. Recuerden la escala de Glasgow. El método de elección de primera instancia en todos los casos es la tomografía computada por su accesibilidad y rapidez. El TEC leve, con una escala de Glasgow de 15 sin foco neurológico, puede ser controlada clínicamente efectuando el examen por tomografía si no es una urgencia inmediata. Y por regla general la resonancia magnética la guardamos para realizar los controles de los pacientes con TEC moderado y grave durante las 2 semanas posteriores. Para evaluar también las secuelas a distancia se utiliza la resonancia magnética como el método de elección y muchas veces utilizando la secuencia de difusión.